Hola a todos, mi nombre es Iván de la Cruz Castañeda, soy alumno de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca de la carrera de Mecatrónica. En esta presentación vamos a ver un poco el tema de los valeros y cómo funcionan. Bien, rodamiento, valero, ruleman, rolinera o rodaje son algunos de los nombres que se le dan a este mecanismo dependiendo del país en donde nos encontremos. Vamos a ver el contenido de la presentación. Primero abarcaremos un poco de la historia del rodamiento, para después continuar con qué es un rodamiento o valero, las partes, la clasificación, la nomenclatura, el rodamiento casero que tuvimos que hacer, las conclusiones y la bibliografía. Empezamos con un poco de historia. Ya habíamos mencionado que tiene diferentes nombres dependiendo del país o de la región en donde nos encontremos. Bien, para la historia de este mecanismo nos dice que hacia el año de 1500 después de Cristo, Leonardo da Vinci ya había descubierto este principio del rodamiento. Desafortunadamente esos registros solo quedaron en papel y los rodamientos o los balines eran solamente de madera. Ya para el año de 1794 apareció el primer rodamiento capaz de soportar el eje de un carruaje. Este sí ya fue en un metal, pero este metal tenía la desventaja de que se desgastaba con facilidad. El inventor de este mecanismo fue Philip Brougham. Para el año de 1868, Cooper hizo una bicicleta equipada con rodamientos de bolas. Pero no fue hasta el año de 1907 cuando el ingeniero Stephen Wilkins creó el rodamiento autoalineable de bolas, el cual ya era un mecanismo mejorado porque resistía las cargas que se le ponían. Bien, ahora pasemos a qué es un rodamiento valero. Este es un dispositivo que se utiliza principalmente para reducir la fricción entre un eje y los elementos de transmisión que se conectan a él. En la imagen podemos ver cómo ejercen fuerza sobre el rodamiento y precisamente el objetivo de este mecanismo es que no haya tanta fricción y que se pueda permitir el giro. Aquí no lo menciona, cabe mencionar que al reducir la fricción entre los dos elementos, lógicamente también reduciremos el desgaste que se produce. Aquí vemos las partes más comunes de lo que es el rodamiento. En primer lugar tenemos el anillo exterior, que es la parte exterior del mecanismo. Esta parte trae un canal en donde van los elementos rodantes, que más adelante veremos qué tipo de elementos rodantes existen. Tenemos la jaula o separador, que es el que impide que los elementos rodantes se junten. Y finalmente tenemos el anillo interior, que es muy importante porque este nos da la medida del diámetro interior para que nosotros lo podamos acoplar al eje que tengamos. Continuando, vamos a ver la clasificación. En esta parte veremos dos tipos de clasificación. Estos mecanismos se clasifican de dos maneras. La primera es por su tipo de carga. Cuando tenemos cargas radiales, quiere decir que las cargas van en sentido perpendicular a lo que es el rodamiento. Y cuando tenemos un rodamiento axial, quiere decir que las cargas están en sentido paralelo a lo que es el rodamiento. Y aquí tenemos la imagen de los rodamientos que hay para cada uno de esos tipos de cargas. El primero, lógicamente, como podemos ver en la imagen, cuando la carga es hacia abajo, estará funcionando o estará ejerciendo la fuerza sobre el anillo exterior o el anillo interior, dependiendo del caso. Y cuando el rodamiento es axial, en este caso, vemos como el anillo exterior está sobre los rodamientos.
Esto permite que la carga se pueda ejercer de una manera paralela a lo que es el eje. La siguiente clasificación es por su construcción. Aquí tenemos el rodamiento de bolas, que es el más común que conocemos, de rodillos, que pueden ser los más básicos o los más conocidos, el circular, que es este, el cónico, ese es el circular, el esférico y el cónico. Y de agujas, que es muy parecido a lo que es el circular, pero sus rodamientos son muy delgados. Esto que permite que el eje interior no tenga tanta diferencia de diámetro con el eje exterior. Y los rotulados, en esta parte de los rotulados nos menciona que puede ser cualquiera de los mecanismos de arriba o cualquiera de los tipos de arriba. La peculiaridad con este tipo de rodamientos es que se puede mover ciertos grados el eje para ajuste y para menor desgaste. Muy bien, veamos ahora algo de la nomenclatura de esos rodamientos. Bien, en la mayoría de los rodamientos nos van a aparecer en su nomenclatura 5 dígitos. Esto es 5 o 4 dígitos dependiendo del rodamiento. Bien, veamos en el primer número, cuando aparezca un 0, nos va a indicar que es un rodamiento de este tipo de doble bola. De igual manera, si aparece por ejemplo un 3, pues va a ser un rodamiento cónico. Si aparece un 6, que es el más común, va a ser un rodamiento de bolas como que ya veíamos anteriormente. En el segundo número nos va a identificar si es un rodamiento radial o un axial, dependiendo. Si nos sale un número 8, un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, muy seguramente será un rodamiento radial y podremos saber el ancho del rodamiento. Sin embargo, si aparece un 7, un 9, un 1, un 2, será un rodamiento axial, y ahí lo que nos interesará ver será la altura. Para el tercer número, que son los series de diámetros, nos va a aparecer cualquiera de estos números y lo único que tenemos que hacer es ir a la tabla para identificar pues su dimensión. Ahora, algo de lo más importante en un rodamiento es el diámetro interno, y este diámetro interno lo podemos ver en sus últimos 2 dígitos. Veamos la siguiente diapositiva donde se explican más o menos cómo tenemos que hacer para identificar el rodamiento. En este caso, si aparece un número 3, que pues si lo vemos en los ejemplos, la nomenclatura nada más sería de 3 dígitos, nos quiere decir que el último dígito pues aparece un 7 y su diámetro interior sería 7 milímetros, perdón. Si aparece un 3, un 4, un 5 o hasta el 9, nos indica que el diámetro interior pues es ese mismo valor en milímetros. Para casos especiales de 10, 12, 15 y 17 milímetros tenemos esta nomenclatura. Quiere decir que cuando aparezca un 00, por ejemplo, el diámetro interior será en milímetros, serán 10 milímetros, perdón. Si aparece un 03, el diámetro interno van a ser 17 milímetros. A partir del 04 nos indica aquí y hasta el 96, el diámetro interior estará también en milímetros y se obtendrá multiplicando ese número que aparezca ahí por 5, que quiere decir que si tenemos un 0,5 y lo multiplicamos por 5, ese diámetro interior va a ser de 25 milímetros. Y vemos los ejemplos. El del 127 ya lo veíamos, que el último dígito es 7, quiere decir que su diámetro interior es 7 milímetros. Aquí en el siguiente caso es 00, nos indica que el diámetro interior es 10 milímetros. Aquí nos lo dice. Bien, continuamos con el rodamiento casero que tuvimos que haber hecho para esta presentación. Esos son los materiales que en mi caso utilicé. Eran materiales reciclados,
conseguí algunos tubos ahí casi, se puede decir que de la basura o que ya están arrumbados por ahí en la bodega. Solo hicimos algunos cortes, como lo estamos viendo aquí, para sacar varios anillos que nos iban a servir para hacer el anillo interior con su canal, que le hicimos unos anillos un poco más pequeños, y aquí tenemos el anillo exterior, igual, con su canal que se lo tratamos de hacer, y así quedó el anillo interior. Para el caso de los rodamientos, probamos con algunas bolitas de goma, pero se atoraban un poco, entonces la mejor opción era utilizar unas canicas que también tenemos por ahí, y pues ya cuando lo probamos, pues quedó de manera adecuada, y aquí lo tenemos. Y aquí está nuestro rodamiento funcional, funciona a la perfección, y pues como el objetivo de este rodamiento es evitar la fricción, pues yo creo que cumple su trabajo. Aquí está el rodamiento, se los presento. Y ya para terminar, como conclusión, puedo decir que este mecanismo pues es muy útil en la industria actualmente, y desde que se inventó prácticamente. A nosotros como ingenieros mecatrónicos pues nos va a ayudar mucho para resolver nuestros proyectos, para resolver cualquier cualquier proceso que tratemos de automatizar en la industria. Es muy importante, y realmente pues tenemos que conocerlo, y este tipo de presentaciones pues nos ayudan mucho. Bien, finalmente pues vemos la bibliografía de donde obtuve un poco de la información que vimos, y por mi parte sería todo. Muchas gracias.